Wesley Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Wesley. Breuda. Presente, Inge, buenos días. Unimos. Platicábamos acerca de los plaguicidas. Yo les comentaba de que a pesar de que la tendencia en la agricultura es a la de ir reduciendo, es ir utilizando cada vez menos plaguicidas, todavía sigue, a pesar de que la tendencia es esa, aún sigue siendo los plaguicidas una de las principales herramientas que tenemos nosotros para el control de plagas y enfermedades. Y a criterio personal, y quizás por eso es que le he enfocado más a esta parte en este espacio que me han dado de poder compartir con ustedes a los plaguicidas, plagas y enfermedades, porque a criterio personal es una de las actividades que más fuertemente realizamos los agrónomos en el campo. La próxima semana vamos a platicar un poco de fertilizantes, que es lo que voy a comenzar con el grupo 5 hoy en la tarde. Ya salimos de esta parte de plaguicidas, pero para mí sí es importante que ustedes terminen de entender que es un plaguicida. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que platicábamos la semana pasada, o antepasada, no me recuerdo, yo les comentaba de que la historia de los plaguicidas es un poco triste, ya que el desarrollo de las moléculas es lento, el desarrollo de las moléculas es costoso en cuanto a dinero. Son pocas las empresas que se dedican al desarrollo, a investigación y desarrollo de nuevas moléculas de agroquímicos y que por lo tanto son pocas las nuevas moléculas que se lanzan al mercado o que puedan aparecer en el mercado en cada cierto periodo de tiempo. Son tan pocas que la mayoría de las moléculas que ustedes van a tener a su disposición cuando se gradúen este año, primeramente Dios, la mayoría son las mismas moléculas que este señor, que miren, déjenme ver dónde está eso, miren acá, que este señor, miren, tenía a su disposición cuando se graduó. Les estoy hablando, bueno, 25 años, hace un montón. Les estoy hablando de que en 1987, cuando yo me gradué, muchas de las moléculas de agroquímicos que se utilizaban son las que actualmente se siguen utilizando. Ya no tenemos a nuestra disposición muchas moléculas, y que nosotros aprendimos en nuestro curso de ecología, reafirmado después en los cursos de entomología y fitopatología, de que los organismos patógenos, los organismos que causan competencia con nuestros cultivos principales, insectos, arácnidos, hongos, bacterias, por sus dinámicas poblacionales, son organismos que tienen alta capacidad de crear mecanismos de resistencia entre las moléculas. Entonces tenemos nosotros que hacer buen uso de esas moléculas para no quedarnos sin plaguicidas, para que las plagas no nos ganen en esa competencia que tenemos humanos y plagas o patógenos por producir un cultivo. Solo déjenme ponerle la asistencia a Jennifer, que ya se incorporó. También otra razón que es importante es que sí han habido momentos, y lo platicábamos la vez pasada, han habido momentos en los que ha habido un boom, un desarrollo masivo, por así decirlo, entre comillas, un desarrollo masivo de plaguicidas, pero estos momentos tienen que ver con las guerras, principalmente la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Y si nosotros razonamos un poco de por qué ocurrió este fenómeno del boom en el desarrollo de moléculas de agroquímicos después de las guerras, como que de alguna forma nos queda un poquito lógico, nos queda un poquito claro de que tuvo que ver porque las moléculas se desarrollaron inicialmente para matar personas. Entonces, tristemente, tenemos que admitirlo, tristemente tenemos que aceptarlo, que muchas de las moléculas de agroquímicos que actualmente tenemos en el mercado son moléculas que se desarrollaron para las guerras, para matar humanos. Aún que sean etiqueta verde, aún que sean moléculas que uno puede decir, bueno, es un herbicida, ¿qué daño nos puede causar a nosotros? Como por ejemplo el 2,4-D que les mencioné la plática pasada,
que les indicaba de que el 2,4-D es el herbicida más utilizado a nivel mundial, aún en esas fechas, y era un herbicida también igual de popular cuando yo era estudiante de la ENCA. Y ese 2,4-D deriva de la agente naranja, que es un producto que se utilizó en la guerra de Vietnam para defoliar los bosques de latifoliadas y que le provocó cáncer y muerte a millones de personas. Entonces tenemos que protegernos nosotros, tenemos que proteger a los trabajadores que estén bajo nuestra responsabilidad, ojo, nuestra responsabilidad, los tenemos que proteger porque los agroquímicos, aunque por su dosis letal y la cantidad a la que nosotros estamos expuestos, la dosis letal es, se recuerda que platicábamos la cantidad en miligramos de ingrediente activo que se requiere para matar al 50% de una población en función de cada kilogramo de peso. Entonces, la cantidad a la que nos ponemos es poca y no nos va a matar en el momento. No es que nos cayó un poquito en la mano y vamos a caer como que somos insectos. No, nada que ver. Pero el acumulativo, más si son productos organoclorados realmente, que se acumulan en los tejidos grasos, la acumulación que comienza a ocurrir de estas moléculas hace que una persona que fue expuesta en el año 2000, en el 2020 ya puede comenzar a padecer enfermedades cancerígenas, enfermedades peligrosas e inclusive morir de una forma extraña porque tenga degradación de algunos de sus órganos internos. Entonces, esas son las razones. Platicábamos, terminando de recapitular lo que vimos la semana pasada. Ya te pasé lista, Pablo. Terminando de recapitular lo que hablábamos la última vez. Las moléculas de agroquímicos en términos generales son caras. Yo les puse dos casos extremos en el Vertimec, el Vertimec, que está elaborado a base de abamectina, o el Acaristop, que está elaborado a base de clofentecina, en donde los productos valen más de 3,000 quetzales cada litro. No, son casos extremos. La mayoría de agroquímicos, les decía la semana pasada, el precio va a oscilar entre 400, 500 quetzales hasta 1,000 quetzales. Un precio que no sé cómo lo podrán ver ustedes, solo pensemos. Y se lo dije la semana pasada, la vez pasada también. Si uno va a la tienda y dice, deme 1 litro de jugo de naranja, ¿sí? Y le dicen a uno, aquí está su litro de jugo de naranja y le vale 400 quetzales. Uno se espante y dice, pero ¿por qué tan caro? Ok, señores, el litro de los agroquímicos eso vale. Entonces, si a ustedes eso les va a incidir, si a eso a ustedes les va a afectar en sus costos de producción, obviamente vamos a tratar de optimizar esos 400, 500, 700, 800, 1,000 quetzales que cuesta un producto para tratar de aumentar su eficiencia. Y por todo ello, yo les decía la semana pasada que era importante conocer un plaguicida. Platicábamos que el plaguicida, la molécula que mata dentro del plaguicida, se conoce con el nombre de ingrediente activo. Y también les recomendé que de aquí en adelante, a criterio muy personal de Mario Alemán, criterio muy personal, es más importante que ustedes aprendan, que memoricen el nombre de los ingredientes activos de los plaguicidas y su modo de acción. Es más importante que se memoricen el nombre y su modo de acción a que memoricen nombres científicos. Criterio personal. Cuando ustedes estén en una finca manejando cualquier cosa, por ejemplo, gerbera, ya que estamos en el módulo de floricultura, voy a hablar de la gerbera, y les aparezca la principal enfermedad de la gerbera, por ejemplo, el mildiu polvoriento. ¿Sí? O sea, ¿de qué sirve que ustedes digan, la gerbera, el nombre científico es pertenece a tal familia, y que tiene un ciclo de tanto, y que hablar todas las teorías de la gerbera? Luego, no, pero lo que tiene, ese es mildiu polvoriento, ese es provocado por un hongo que aquí, que hay darle nombres científicos y un montón, y cuerpos fructíferos que forma el hongo, ¿no? A la gente en el campo lo que le interesa es, señor,
¿cómo hago para reducir eso que está afectando a mi plantación? Por eso les decía que es importante como herramientas para el control de plagas y enfermedades, el conocer de plaguicidas. Entonces, que ustedes sepan, aplique tal cosa. O miremos que hay en bodega, apliquemos esto. Ese es el chance del agrónomo, más que el saberse los nombres científicos. Los nombres científicos son importantísimos, totalmente, ¿sí? Son importantísimos. No le vamos a restar el mérito a eso porque son importantes. Más para nosotros a la hora de investigar, a la hora de obtener información. Pero para tomar decisiones en el campo, más importante, moléculas de ingredientes activos. Entonces, una recomendación, memorícenselas. Bueno, Mike no les está dando ahora hortalizas, pero ya Mike les va a dar dentro de poco tiempo. Mike les va a dar el curso de frutales y ahí les va a exigir también que se memoricen. Yo no exijo tanto, él sí exige. Yo sí les recomiendo, él les exige de que se memoricen moléculas de ingredientes activos. Entonces comiencen ya a familiarizarse con ellos. Pero decíamos que el ingrediente activo dentro de un plaguicida es una molécula que viene altamente concentrada y que en cada recipiente de plaguicida, no importa si su presentación es líquida o es sólida, en cada recipiente de plaguicida, esa molécula, ese ingrediente activo, generalmente viene acompañado por un vehículo. Ese vehículo son materias inertes, generalmente bajo ese nombre aparecen, voy a proyectar, ya estuve esperando a los que no se han conectado, pero ya voy a conectar. Si alguien viene, mucha me avisa, por favor. Entonces, esos ingredientes activos generalmente vienen acompañados por materia inerte. Los ingredientes activos que deben aparecer generalmente en letras más pequeñas comparado con el nombre comercial del producto. El nombre comercial depende de cada casa comercial, pero esos ingredientes activos generalmente vienen diluidos o vienen revueltos, por así decirlo, en un material que aumenta el volumen. No necesariamente es agua, generalmente no es agua, porque la mayoría de ingredientes activos, la mayoría de moléculas, son moléculas de naturaleza hidrofóbica. No porque sea un requisito per se, sino porque por alguna razón las moléculas hidrofóbicas han sido más efectivas para el control de las plagas o enfermedades que nosotros queremos. Entonces, la mayoría de ingredientes activos vienen disueltos en moléculas que son de naturaleza hidrofóbica, que son moléculas, son vehículos que sirven para transportar esa molécula de naturaleza hidrofóbica. Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, si agarramos un litro de esto o un litro de esto, sin que lo pensemos, ya es instintivo, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos cuánto vamos a utilizar, determinamos cuánto vamos a utilizar de esto, determinamos cuánto vamos a utilizar de esto, que eso se los voy a, si yo tengo la oportunidad de darles el curso de flores, lo vamos a aprender ahí, si no es que se lo enseña a alguien más. A las promociones anteriores nadie se los ha enseñado, yo se los enseño ahí. Entonces determinamos cuánto de esto vamos a utilizar o cuánto de esto vamos a utilizar por una bomba, por ejemplo, de 16 litros. Y voy a poner una cantidad, vamos a utilizar 5 cc de esto por bomba. ¿Qué es lo que hacemos? Ya instintivamente, ya sin que nadie nos lo diga, sin que nosotros estemos analizando lo que está escrito acá, nosotros medimos los 5 cc y los mezclamos con agua, porque con agua vamos a hacer nuestra aspersión en el cultivo, ¿sí? Y está bien porque así es, pero para que eso pueda ocurrir, ¿sí? Dentro de este recipiente se mezcló el ingrediente activo, que es de naturaleza hidrofóbica, con un vehículo en el que se pudiera diluir ese ingrediente activo de naturaleza hidrofóbica. Las empresas están obligadas a indicar cuál es el nombre del ingrediente activo, pero no están obligadas a decir cuál es el nombre del vehículo. Y tampoco están obligadas a decir el tercer componente de un plaguicida,
cuál es el nombre de un coadyuvante. Tampoco están obligadas a decir cuál es el nombre del coadyuvante que utilizarán. El coadyuvante, que lo definimos al final de la jornada anterior, el coadyuvante es un producto que se adiciona a un plaguicida. El coadyuvante es un producto que se adiciona a un plaguicida con el objetivo es un agente químico que se adiciona a un plaguicida con el objetivo de mejorar la eficiencia de ese plaguicida, con el objetivo de magnificar el efecto de ese plaguicida. Y les dije la vez pasada que ese coadyuvante, que tiene diferentes propiedades, y lo que vamos a ver hoy, ese coadyuvante lo agrega la empresa, lo agrega dentro de la empresa, lo agrega la empresa dentro del plaguicida, ¿sí? Pero aparte de eso, nosotros los agrónomos lo podemos agregar en el momento que estamos haciendo la mezcla. O sea, el coadyuvante aparece generalmente en dos lugares: en el momento de la fabricación y en el momento de la preparación de la solución para la aspersión. El fabricante, cuando está, valga la redundancia, cuando está fabricando cuando hace el descubrimiento de una molécula, cuando la investiga, hace el desarrollo y se pasa los 8 o 10 años desarrollando una molécula, todo eso cuesta dinero. El fabricante inscribe, patenta su molécula y nadie la puede utilizar. No sé exactamente cuántos años es que dura esa patente. Voy a asumir un periodo de tiempo, pero no sé si es ese, 10 años. Él tiene la oportunidad de hacer plata con esa molécula durante esos 10 años. Si es que fueran 10 años el tiempo. No lo sé y no lo he investigado. Él viene y formula su producto. Por ejemplo, imaginémonos Syngenta. No sé si ellos fueron los originales, pero Syngenta vino y su departamento de investigación y desarrollo encontró la abamectina. Lo patentaron y lo pudieron utilizar durante 10 años. 10 años, y estoy asumiendo tiempo porque no lo sé cuánto es. Pero ese tiempo que dure la patente es el tiempo que le permite o que le da la exclusividad a la empresa que investigó y desarrolló una molécula. Pasado ese tiempo, asumiendo que son 10 años, pasado los 10 años, la molécula ya se libera y ya pueden venir otras casas y formular el producto. ¿Qué es lo único que no pueden hacer? Utilizar el mismo nombre comercial. Si asumimos 10 años y el producto es buenísimo, como por ejemplo este es buenísimo para la araña, y el producto es buenísimo, ¿qué va a pasar? La gente se familiarizó con un nombre comercial. Vertimec, que es bueno para la araña. Todo el mundo dice Vertimec que es bueno para la araña. Pero pasado el tiempo de la patente, pongamos 10 años, puede venir otra empresa y formular la misma molécula o el mismo ingrediente activo, pero bajo otro nombre comercial. No puede utilizar el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya a los agrónomos como ustedes, que ya saben, pues es que es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque cuando se liberó la molécula, se liberó el secreto del nombre químico de la molécula. Pero no se liberó porque eso no están obligadas las empresas a indicar cuál es el vehículo, y lo más importante, el vehículo no es tan determinante, cuáles son los coadyuvantes que se utilizaron para su formulación. En términos generales, nosotros en la escuela les vamos a enseñar lo siguiente. En términos generales, probablemente ya se los dijeron. Dos o más productos que tengan diferente nombre comercial, porque fueron fabricados por diferente empresa. Dos productos que tengan diferente nombre comercial, porque fueron fabricados por diferente empresa, pero que tengan el mismo ingrediente activo, se pueden utilizar de forma indiferente. Por ejemplo, creo que este ejemplo se los puse la vez pasada. En cierta ocasión le dije a un estudiante de segundo año,
le pedí que fuera a investigar cuál era el plan de manejo que me recomendaba para esa mañana, para el cultivo de Lantur. Lo mandé a la plantación de Lantur. Y cuando comenzamos a platicar con el estudiante, se determinó que el principal problema que había ahí era antracnosis. Después de una buena plática, porque sí me trato bastante tiempo con eso con cada estudiante, determinamos que lo importante ahí era la antracnosis. Entonces concluimos juntos con el estudiante que lo que tenía que hacer era hacer una poda de saneamiento rápida y luego un sellado con un fungicida. Y le recomendé que aplicara Bravo 500. El estudiante hizo su poda, platicamos de todo, cómo se sigue y todo. El estudiante de segundo año hizo su poda y luego se dirigió, obviamente yo andaba ya atendiendo a otros estudiantes, se dirigió a donde don Osvaldo se dirigió a la bodega para buscar el agroquímico. Cuando comenzó a buscar, no encontró Bravo 500. Esas pláticas las voy dando paulatinamente, entonces probablemente no habíamos llevado esta plática todavía con él. Le fue a preguntar a don Osvaldo, y don Osvaldo le dijo, eso no existe. De repente me vieron, me llamaron, y me dice don Osvaldo, mire profesor, Bravo no tenemos, de rato que no tenemos Bravo. Solo me reí. Acuérdense que don Bravo, don Osvaldo, él es un trabajador de campo, él no es perito agrónomo, él sabe un montón, pero no sabe lo que ustedes saben. Él tiene experiencia, ustedes tienen conocimiento, y complementan experiencia con conocimiento, estamos hechos. Pero cuando don Osvaldo me dijo, no hay, entonces me sonreí, entonces me los llevé a los dos. Miren, este producto, miren, tiene clorotalonil. El Bravo, que es el ingrediente activo del Bravo, es clorotalonil, por lo tanto es lo mismo. Es un producto que se llama Branil. ¿Y cuánto aplicamos? Aplique lo mismo. O sea, cuando la misma cantidad por bomba. Cuando tenemos dos productos con el mismo ingrediente activo, la aplicación es indiferente. Sin embargo, hay excepciones. Ojo, lo general es que da lo mismo utilizar cualquier producto siempre y cuando el nombre de la molécula o el ingrediente activo sea el mismo. Pero hay excepciones. Por ejemplo, acá, lo que tenemos acá en la pantalla. Si a mí me contrataran para manejar una plantación, por ejemplo, de clavel dianthus, el clavel de corte. En clavel dianthus o clavel de corte, su principal plaga es la araña roja. Si a mí me contrataran para manejar esto, hago mi monitoreo, hago mi inspección de campo y determino qué araña. Voy a la bodega y no hay ningún producto para araña. Entonces le digo al de compras, comprame una abamectina. Y el de compras me dice, señor don Perito, dice que me están diciendo del agroservicio que hay dos abamectinas. El Vertimec, que vale 3.800 el litro, y el Abamectin, que vale 1.000 el litro. Yo digo que compramos el Abamectin, me diría el de compra. Y por mi experiencia, eso no está en los libros, mucho menos va a estar el porqué. En mi experiencia, yo diría, momento, cómpreme el Vertimec. Cómpreme el Vertimec. Y ustedes estarán pensando ahorita, ¿y este Mario Alemán está loco? Si está diciendo que es lo mismo abamectina y abamectina es lo mismo, ¿por qué va a comprar un litro que vale 3.800 en vez de comprar un litro que vale 1.000? ¿Por qué? Porque por experiencia yo sé que la formulación del Vertimec, y no le estoy haciendo propaganda a ninguna casa, son secretos que ellos tienen, pero la formulación en que viene la abamectina, en el Vertimec, hace que el producto sea mucho más efectivo que el que viene formulado como abamectin o Neumectin o cualquiera de los productos que tienen abamectina. Es más efectivo el Vertimec. Entonces yo digo,
¿por qué voy a gastar 1,000 quetzales en un producto que no va a ser efectivo? Mejor gasto 3,800 en un producto que sea totalmente efectivo. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué no duplicamos la dosis de abamectin? Con eso vamos a lograr una mayor eficiencia, ¿no? Con eso lo que ustedes pueden lograr es fitotoxicidad. Las dosis generalmente ya vienen dadas sobre una base que es efectiva para el control del problema que queremos y que no le cause problemas de toxicidad a la planta. De hecho, hay otra cuestión que, insisto, primeramente Dios, ahorita dentro de poco, cuando estemos en el 8º cuatrimestre, si a mí me dan la oportunidad de darles el curso, yo les voy a enseñar cómo se hace, a calcular cuánto producto se utiliza por bomba o por unidad de volumen de aspersión, cómo hacer ese cálculo, es chance también del agrónomo. Entonces, hay otro secreto con relación a la decisión de comprar Vertimec o de comprar abamectin, y es la cantidad de producto que se recomienda por bomba. Generalmente las casas comerciales acompañan su producto con un panfleto, y en el panfleto ya viene, generalmente en etiqueta no viene información, pero en el panfleto sí, generalmente cuelgan en esa parte, en un plastiquito así cuelgan el panfleto, la mayoría de gente solo lo tira y ese panfleto es para leerlo. En el panfleto viene cuál es la concentración a la que se recomienda el producto. Y en el caso del Vertimec, estos datos no se los tienen que aprender de memoria como agrónomos, no tienen que aprendérselos de memoria, sino que tienen que aprender cómo calcularlos. Pero por cuestiones didácticas, por cuestiones de docencia, a mí sí me interesó aprendérmelo de memoria. Para el caso del Vertimec, se recomienda utilizar de 8 a 10 cc por bomba de 24 litros. De 8 a 10 cc de Vertimec por bomba de 24 litros. En el caso de abamectin, se recomiendan 25 cc por bomba de 24 litros. 25 cc por bomba de 24 litros. Si ustedes hacen cuentas, esto ya, a pesar de que aún sigue siendo más caro el centímetro cúbico de Vertimec, ya hace que los costos se parezcan un poquito más, estén un poquito más equilibrados, y la efectividad del Vertimec es mucho mayor. Pero voy a lo mismo. No sé, porque no está escrito. ¿Por qué el Vertimec es más efectivo que otras formas de abamectina? ¿Por qué de Vertimec se utiliza menos producto que lo que se utiliza en otras formas de abamectina? La respuesta, señores, yo simplemente no la sé. Sin embargo, puedo asumir de que es por los coadyuvantes. Por los coadyuvantes. Entonces, los coadyuvantes son importantes. Los coadyuvantes que vienen en la fabricación. Ahora bien, yo ahorita voy a hablar de los coadyuvantes. Tengo media hora todavía. Voy a hablar, muchachos, no se ha conectado nadie más. Yo no, si no puedo ver. No hay. Muy bien, gracias. Entonces, de los coadyuvantes, los coadyuvantes tienen muchas propiedades. Yo ahorita les voy a hablar de 8 propiedades que puede tener el coadyuvante. Cuando digo propiedades o características, significa de que se agarra una molécula química y esa molécula química le transfiere ciertas propiedades al ingrediente activo. Entonces yo voy a hablar de 8 de esas propiedades, 8 propiedades que puede tener. Una molécula utilizada como coadyuvante puede tener una o más propiedades. No es que existan 8 diferentes moléculas, no. Una molécula puede tener una o más propiedades. Entonces, nosotros ya sabemos que aquí agregan coadyuvantes, top secret, no nos dan información sobre los coadyuvantes que las casas comerciales, que las empresas utilizan.
Pero lo que sí sabemos, y eso lo sabemos agrónomos desde mi generación, desde mis tiempos, cuando la palabra coadyuvante no nos la mencionaron a nosotros en la escuela, pero desde mi generación nosotros ya sabíamos que al comprar un agroquímico, en el momento en el que se prepara la solución, para hacer una aspersión, a nosotros, a pesar de que ni nos mencionaron la palabra coadyuvante, ya sabíamos que teníamos que aplicar un producto para mejorar la eficiencia del agroquímico. A las generaciones viejas, generaciones de hace siglos, por ejemplo la de Mario Alemán, ¿sí?, no nos enseñaron nada de coadyuvantes. A nosotros nos hablaron de adherentes. La propiedad adherente es una propiedad o característica que pueden tener los coadyuvantes. Antes de medio explicarles un poquito de esto, que realmente el nombre lo indica, yo creo que no hay mucho que explicar. Pero antes de explicarles un poquito de esto, les quiero contar qué es lo que uno menciona en el campo. En el campo uno va a aplicar, por ejemplo, Vertimec. Bueno, vamos a probar Vertimec. Tráete el adherente, dice uno. Tráete el adherente. La palabra en el campo, porque así nos enseñaron a nosotros los agrónomos viejos. A nosotros los agrónomos viejos no nos enseñaron la palabra coadyuvante. A nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos que aplicar un adherente. Pero en realidad, hay una empresa, la Bayer, que tiene un subproducto que se llama Adherente 810. ¿Cómo no se me ocurrió traer la etiqueta no sé si lo traigo, la etiqueta de ese producto? Porque si ustedes leen, generalmente los coadyuvantes para la agricultura, generalmente los coadyuvantes que venden para que uno aplique en el campo, generalmente son líquidos, y la mayoría vienen envasados en litros semejantes a los litros de los plaguicidas. Semejantes, ¿sí? Entonces, el adherente 810, por ejemplo, dice su nombre comercial, adherente 810. Pero si ustedes leen abajo está escrita cuáles son las propiedades que tiene ese coadyuvante. Está escrita cuáles son las propiedades que tiene ese coadyuvante. El nombre comercial es adherente. ¿Por qué? Porque a nosotros los agrónomos viejos nos enseñaron así. Cuando haga una aplicación, agregue adherente. Y uno se acostumbra en el campo y señores, algo que sí les vamos a comenzar a pedir a ustedes ya que ya casi están cocinados, ya casi están terminados de hornear como peritos agrónomos, algo que sí les vamos a pedir es que se acostumbren a hablar como la gente de campo, pero que se acostumbren a escribir como agentes técnicos. Miren qué difícil. Sepan la diferencia entre la palabra adherente y la palabra coadyuvante. Todos los adherentes son coadyuvantes. Todos los coadyuvantes no necesariamente tienen que ser adherentes. La propiedad adherente es una de las tantas propiedades que puede tener un coadyuvante. Entonces, ¿y por qué se los digo? Porque me recuerdo hace 10, 11 años, hace 10, porque fue cabal en el 2011. Hace 10 años, en el 2010, porque yo tengo mi carácter mero especial y en mi carácter mero especial trato siempre de decir lo que pienso. Y como lo he dicho siempre, puedo estar equivocado, pero si estoy equivocado, basta con que armemos un debate, armemos una discusión y que me demuestren que estoy equivocado, porque si no me lo demuestran, yo voy a seguir pensando en lo que creo es lo correcto. ¿Y por qué se los digo de esa forma? Porque para que no crean que soy un negativo. Hace 10 años tuve un lío fuerte con el director de turno. Fuerte. Diferencias de visión de cómo debería ser la escuela. Para mí la escuela debe privilegiar la academia, debe privilegiar la formación del estudiante, debe privilegiar la calidad académica, porque el día que la escuela pierda su calidad académica deja de ser ENCA y se convierte en cualquier escuela de agricultura.
Entonces, es mi forma muy particular de ver las cosas y por eso lucho y peleo porque la escuela mantenga esa calidad académica. Pues me peleé con el director y como reacción de esa de esa pelea tonta que tuvo Mario Alemán, me tuvieron un año fuera de la escuela. Anduve por todos lados. O sea, algún día que tengamos tiempo, si están interesados, les cuento esa historia, pero realmente no es importante. Es importante para mí, pero no para ustedes en su formación. Pero me sacaron de la escuela. Ese año, 2010, no di biología, no di flores, no di módulos, sino que estuve todo el año haciendo actividades por la escuela. Por ejemplo, me pusieron a supervisar a 18 estudiantes de PAFS en todo el país y de las carreras de perito agrónomo y perito forestal. Lo que me querían era tenerme afuera. Ingeniero, Perdón, ¿sí? disculpe, el compañero José Vicente Perdomo quiere ingresar, dice. Muy bien, ahorita lo vamos a dejar entrar. Entonces, sí, excelente. Entonces, cuando al fin, le vamos a poner en esa asistencia, cuando al fin logré regresar a la escuela, me asignaron el módulo de floricultura 1 y había alguien dando el módulo, un catedrático de ese entonces, dando el módulo de floricultura 2. Pues nada novedoso, pero cuando me estaba dirigiendo a mis patojos del módulo 1, vi que a los muchachos de segundo año, a uno de los muchachos de segundo año lo tenían preparando una solución para hacer una aspersión en rosa. También viene Jocelyn. Lo tenían preparando una solución para hacer una aspersión en rosa y no estaba utilizando coadyuvante. Entonces, obviamente la aplicación no estaba siendo correcta y ustedes espero que al terminar de platicar entre una media hora me entiendan por qué. Pero me le acerqué al catedrático porque era lo correcto, no era que yo me le acercara al estudiante, sino que lo correcto era que me le acercara al catedrático y le dije, mire, ingeniero, ya se da cuenta que el muchacho está preparando el producto y no está utilizando adherente. ¿Por qué utilicé la palabra adherente? Porque es lo común, así estamos acostumbrados los viejos a decirle adherente a los coadyuvantes. Y me voltea a ver, me hace una mirada de extrañado. La persona más que acuérdense que yo era un negativo porque me habían tenido fuera todo un año, me voltea a ver y me dice, extraño ingeniero, ¿por qué vamos a aplicarle adherente a este producto si se lo vamos a asperjar a la rosa y la rosa está en un invernadero? Por lo tanto, el producto no va a ser lavado por ti. Yo solo me quedé callado, me puse a pensar, bueno, se nota que no sos egresado de la ENCA, fue lo único que pensé, no se lo exterioricé, se nota que no sos egresado de la ENCA, porque en la ENCA nos deben de enseñar de que eso que nosotros le llamamos adherente en el campo, cuando la gente dice, el agricultor dice, hay que echarle adherente, no es un simple adherente el que se agrega, sino que es un coadyuvante. Pero dentro de las propiedades, dentro de las 8 propiedades que vamos a ver, hay más, pero yo solo les voy a resumir las 8 más importantes. Dentro de las propiedades que puede tener un coadyuvante, una es la propiedad adherente. Esa es una propiedad. La propiedad adherente, creo que su nombre lo indica. La propiedad adherente es una propiedad, bueno, el coadyuvante que tiene una propiedad adherente generalmente está elaborado con productos a base de látex, productos derivados del petróleo, semejante a la pintura. Que lo que hace es que acuérdense ustedes que la solución final de agroquímico que ustedes estén aplicando va diluido en agua y va a caer sobre una cutícula que tiene cera. Entonces, generalmente, ustedes saben que la cera es de naturaleza hidrofóbica y el agroquímico va disuelto en agua. Entonces, el agua y la cera no se llevan. Y lo que pretende este producto adherente es que el producto se quede pegado al follaje de la hoja.
Los adherentes se recomiendan utilizar en aquellos cultivos que se riegan por aspersión, en cultivos que se riegan por aspersión, porque el agua de la aspersión tiende a lavar el producto, o en donde las lluvias son frecuentes. Por ejemplo, si ustedes están en un cultivo a campo abierto y estamos en agosto, por ejemplo, un ave del paraíso en agosto, y van a hacer una aplicación, les digo, muchachos, échenle un coadyuvante que tenga la propiedad adherente. ¿Para qué? Para que el agua de lluvia no lave el producto. El agua de lluvia no lave el producto. Aparte de ello, que esto me imagino que sí lo tuvieron que haber visto en entomología, fitopatología, los agroquímicos se pueden clasificar de diferentes formas, pero una de las tantas formas en las que se clasifica los agroquímicos, una de las tantas formas es de contacto o sistémicos. Los sistémicos, no sistemáticos como escriben en algunos exámenes ustedes, no, sistémicos. Los sistémicos son aquellos productos que son absorbidos por cualquier parte del vegetal y luego son traslocados o movilizados, se utiliza la palabra traslocados o movilizados a todo el cuerpo del vegetal a través del simplasto. El simplasto es aquella unidad que se forma por la comunicación que existe entre los citoplasmas de los citosoles de todas las células a través de unos tubos llamados plasmodesmos. Puede ser que algunos sistémicos también se desplacen a través del apoplasto, que es la unidad que se forma por todo el fluido extracelular. Pero es más común el simplasto. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar un herbicida que a mí me fascina, el Roundup, me fascina como agrónomo. Los biólogos lo quieren desaparecer del mercado por su naturaleza biocida, es sumamente fuerte contra cualquier agente vivo. Donde yo lo he utilizado, bien utilizado, el producto a los 8 días después de haber aplicado, 8 días después de haberse aplicado, quema totalmente la maleza. Es tan fuerte su efecto quemante, su efecto mortal sobre la maleza, que si ustedes con la bota pasan raspando el suelo, se llevan toda la maleza y dejan el suelo descubierto. Por eso los biólogos no lo quieren. Como yo no soy biólogo, soy agrónomo, mientras no me lo prohíban y yo lo pueda utilizar, obviamente bien utilizado, y más adelante les voy a explicar por qué digo bien utilizado, obviamente bien utilizado, el producto me va a hacer efecto, va a ser calidad. Pero ¿qué pasa? Si yo aplico Roundup, bien aplicado, yo no puedo esperar, glifosato. El glifosato es el activo, Roundup es uno de los nombres comerciales. Ya le estoy haciendo propaganda a la Monsanto. No, ahora pertenece a la Bayer. Pero si yo aplico glifosato bien aplicado, el producto me va a controlar totalmente las malezas. Pero si yo un día después de la aplicación voy a ver las malezas las voy a ver verdecitas. Verdecitas, nítidas. ¿Por qué? Porque no es un producto de contacto, sino que es un producto sistémico. ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Voy a hablar ahorita específicamente de lo que estoy diciendo, del glifosato contra malezas. ¿Qué es lo que yo tengo que entender, señores? Que para que el producto haga efecto, se tiene que traslocar por toda la planta. ¿Cómo puedo ayudar yo al herbicida a que se trasloque a través de toda la planta? Cuiden bien sus malezas durante 8 días. Riéguenlas para que metabólicamente estén activas. Cuídenlas. Y cualquier idea, pues, si las quiero matar, ¿para qué las voy a cuidar? Para que el producto se trasloque a toda la planta y luego, ¡puf!, su efecto. Entonces, hay productos que son sistémicos, otros productos son de contacto y obviamente no les voy a definir eso porque su nombre lo dice. Por ejemplo, si yo aplico un insecticida de contacto, para que el insecticida mate a mi plaga, tiene que haber contacto entre el ingrediente activo y la plaga. ¿Y cómo puedo lograr eso? Tengo 2 opciones. Opción número 1, que de casualidad la plaga esté pasando por la planta cuando yo haga la aspersión. Opción número 2, le puedo agregar un coadyuvante
con propiedad adherente, aunque no llueva dentro del invernadero, aunque el riego sea por goteo dentro del invernadero, yo le puedo agregar un producto de naturaleza adherente, un coadyuvante con propiedad adherente. ¿Por qué? Porque entonces el producto se va a quedar pegado a la hoja, adherido a la hoja, y cuando el insecto que andaba, no andaba muerto, sino que andaba de parrandas, a ver por dónde andaba, muchacha, pero no estaba en el momento de la aplicación. Cuando el insecto llegue y comience a comerse la hoja, se encuentre con el producto, aunque sea de contacto. Pues ahí es donde yo voy a utilizar el coadyuvante de naturaleza o con propiedad adherente. Esta es una de las más sencillas, muchos lo tienen. No es para mis gustos, para mi expertise como agrónomo, no es de las propiedades más importantes. A pesar de que nosotros decimos adherente, no es de las propiedades más importantes. Para mi experiencia, una de las propiedades más importantes en la utilización de los coadyuvantes es la propiedad acidificante. La propiedad acidificante. Yo me he encontrado con exámenes de graduación. Hay cosas básicas que ustedes como agrónomos deben de saber y deben de entender y deben de analizar cuando van a hacer las PARs. Y se los aconsejo a ustedes. Primeramente, Dios, este año realizamos PARs, sí realizamos PARs. Entonces, que lo tomen en cuenta. De no llegar como robots. Que en la finca aplican un colorante azul contra tal cosa. En la finca se utilizó un colorante azul y su preparación fue tal y tal y tal. ¿Por qué? Hasta usted todavía lo utilizaba. No es eso lo que al menos yo espero de un perito agrónomo egresado de la escuela. Lo que yo espero de un perito agrónomo egresado de la escuela es que sepa, y si no sabe, pregunte. Mire usted, eso nunca me lo enseñaron en la escuela. ¿Por qué está aplicando ese colorante azul? Solo para que se mire, porque queremos identificar dónde se aplicó, dónde no se aplicó. Excelente, ya sé por qué. Entonces, yo he visto muchos informes técnicos en los que agarran y dicen, apareció tal plaga, y se preparó el plaguicida, y se hizo, y se agregó, voy a mencionar un nombre de un acidificante de los más utilizados, adelantándome un poco a lo que quiero decir desde acá, pero se agregó por cada depósito de tantos galones, se utilizaron tantos centímetros cúbicos de ácido cítrico. Y cuando yo le pregunto, levanto la mano como miembro de la técnica, le pregunto, mira, ¿y por qué utilizaron el ácido cítrico? No sé. Y para mí es algo básico. Es algo que se los tenemos que enseñar en la escuela. No sé si se lo están enseñando en otros cursos, pero por lo menos a ustedes se los puedo preguntar con plena solvencia en un examen que me lo tienen que contestar. ¿Por qué? Porque la mayoría de moléculas, la mayoría de ingredientes activos no van a reaccionar con el agua. La mayoría de ingredientes activos no van a reaccionar con el agua a pH altos. ¿A qué me refiero con que no van a reaccionar con el agua? Señores, si yo tengo cloro, si yo tengo sodio, aquí tengo cloro, aquí tengo sodio y los mezclo, y lo que estoy formando, cloruro de sodio. Cloruro de sodio, sal. Si yo tengo un ingrediente activo, que es una molécula química, y la mezclo con H2O, ¿qué puede ocurrir? Que el agua reaccione. Acuérdense ustedes que el agua tiene puentes de hidrógeno que se arman y se desarman fácilmente. Entonces los hidrógenos o los oxígenos pueden reaccionar con la molécula. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Simplemente la molécula ya no va a ser o cloro o sodio, sino que va a ser una molécula diferente y puede ser ya no efectiva para el control de la plaga, la enfermedad, la maleza o lo que sea, para lo que yo quiero usar. Eso es algo que ustedes deben de tomar en cuenta, señores. La mayoría de agroquímicos son agroquímicos de naturaleza ácida. Si ustedes recuerdan la tarea que les pedí y que me entregaron este domingo,
No las he logrado bajar todas, no he tenido, está por lo del centenario, he invertido mucho tiempo, entonces no me he podido dedicar a otras cosas, y solo a los que les he contestado. Pero si ustedes se dan cuenta que ahorita con los insecticidas acaricidas que ustedes investigaron, yo les pedí, señores del grupo 7, por favor, indiquen a qué pH funciona mejor el producto. Y si ustedes hicieron una investigación a conciencia, se dieron cuenta que la información no está fácilmente disponible. No existe aquella gran información. Señores, ¿qué pasa si mi agua tiene pH 7 y yo agrego un plaguicida? Una cantidad del ingrediente activo va a reaccionar químicamente con una parte del agua. Si yo agregué 25 cc de un producto, probablemente, voy a hacer un número así al azar, probablemente únicamente el 80% del ingrediente activo va a quedar listo para controlar la plaga o la enfermedad. El otro, si dice 80, el otro 20% va a reaccionar con el agua. ¿Qué es lo que pasa? Si me costó 1,000 quetzales el litro, ya estoy perdiendo 200 quetzales por litro. ¿Y eso es correcto para un agrónomo? No. La mayoría de agroquímicos. Y eso para un pH neutro. En pH alcalino, peor. En pH, mientras más alcalina sea el agua, más ingrediente activo se va a perder. Entonces, yo sé que como agrónomos, cuando estén en el campo, cuando estén tomando decisiones, si ahorita los que están sentados en su casa, estamos en plena pandemia, tienen una computadora y se pueden estar metiendo, y se pueden ir metiendo, les va a costar encontrar la información del pH requerido para cada plaguicida en el campo. Todavía les es más difícil. Ustedes van a la bodega y encuentran un producto, híjole, ¿y a qué pH reaccionará este? Difícil, a veces es difícil encontrar. Si tienen la oportunidad de buscar la información, búsquenla, porque desgraciadamente nuestras autoridades, el Departamento de Normas y Regulaciones del MAGA, nunca se les ha ocurrido, o por qué razón, no sé, no les exigen a los fabricantes que coloquen dentro de su información cuál es el pH adecuado del agua. Pero ahí va un secreto. A pesar de que cada plaguicida tiene un pH adecuado, la mayoría de plaguicidas van a requerir pHs que oscilen entre 5 y 6. pHs que oscilen entre 5 y 6. Muchos dicen, apliqué el producto y no funcionó. ¿Será que el producto estaba vencido? ¿O será que el trabajador se robó el producto? Y si estos haraganes, en vez de aplicar al campo, lo tiraron todo y cerca de las maletas porque no querían caminar porque había mucho calor. Y o sea, uno dice un dicho que el mal trabajador siempre le echa la culpa a la herramienta. Comenzamos a echarle la culpa a todos y muchas veces probablemente los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta esto. No tomamos en cuenta que los productos son de naturaleza ácida y que por lo tanto debemos acidificar el agua para que el pH del agua tenga entre 5 y 6 y que nuestro producto sea más efectivo. Señores, yo conozco aguas en Guatemala y cuando uno mide el pH anda arriba de 8. Si ustedes no saben eso y solo abren el chorro, llenan su cubeta, agregan el producto, ¡bum! Se desarmó el producto, ya no funciona el ingrediente activo. Y luego lo tiran, no funcionó, el producto es el malo. No, el malo es el agrónomo, discúlpenme señores, el malo es el agrónomo. Yo les recomiendo 2 cosas con esto. Señores, el papel, no necesitan llevarse al ingeniero Chonay para allá, para la finca, para que les esté diciendo cuál es el pH. En fincas más tecnificadas, ahora ya existen aparatos portátiles para medir el pH y la conductividad eléctrica de forma manual, tanto en suelos como en aguas.
para otros que no son caros y que ojalá todas las fincas lo tuvieran. En el área de Flores tengo unos cuantos añitos de estar pidiendo esas cuestiones para que los estudiantes de segundo año los utilicen y aprendan a utilizarlos, y cuando lleguen al campo y no los miren como que son juguetes nuevos, sino que ya realmente sepan. Pero bueno, es más importante construir centros de acopios y gimnasios que invertir en eso. Entonces, señores, compren un rollito de papel tornasol, compren una su probeta plástica de 1000 cc. El papel tornasol no sé cuánto cuesta, pero si es caro, es un pedacito que van a utilizar, van a comprar un rollito y les va a durar para un montón. La probeta plástica, que ya no les he dicho para qué les va a servir, para poder calibrar, pero también les va a servir en esto. Ya vale entre 25 a 30 pesos la probeta de 1000 cc. Me parece que en química le enseñaron que volumétricamente la probeta es el segundo material en cuanto a precisión, después del balón aforado. Probeta no sirve. Una probeta de 1000 cc, ¿por qué plástica? Porque plástica ustedes la pueden tirar en la parte de atrás del sillón del carro y no se les va a quebrar. ¿Y cómo les va a servir? En agricultura tecnificada, donde sí ya se lleva el control, ustedes lo pueden ver si van a hacer PAPs a fincas donde manejen todos los factores, se van a dar cuenta que es frecuente la utilización de ácido cítrico o ácido fosfórico, que son los dos acidificantes más utilizados en la agricultura. En el área de Flores utilizamos ácido fosfórico si alguna vez se dieron cuenta de eso, lo tenemos en unas canecas verdes. El ácido cítrico o el ácido fosfórico se agrega. Entonces van a ver, se agrega tanto cc de ácido cítrico, tanto cc de ácido fosfórico. ¿Cómo podemos saber nosotros cuántos cc de ácido cítrico o ácido fosfórico vamos a utilizar? Bien sencillo. Agarran ustedes con su probeta de 1000 cc, miden 1 litro de agua, sáquenla de ahí porque si no les va a costar estar haciendo la solución que les voy a decir ahorita. Pónganlo en un recipiente de boca más ancha, con un guacal, su litro. Y luego con una jeringa, agarren y midan, por decirles algo, midan medio cc y agreguen. Midan primero el pH. Si el pH está en 8, no, el agua está demasiado alcalina. Agréguenle medio cc de ácido cítrico o ácido fosfórico, revuélvanlo y midan pH. El pH ya me llegó a 6.5. Híjole, entonces ya está cerca. Agréguenle otros 0.75 cc, otros 0.25 para hacer 0.75. Le agregaron 0.5 antes. Agréguenle ahora 0.25 más y muévanlo. El pH ya anda en 5.3. Ya está excelente. Ya es un buen pH. 5.3 en 1 litro. 0.75 en 1 litro. Si es una bomba de 16 litros, son 12 cc de ácido cítrico o ácido fosfórico. Si es una bomba de 24 galones, de 24 litros, son 18 cc. O sea, ustedes haciendo esa simple medición, para lo que necesitan la probeta y necesitan un papel pHímetro, pueden determinar cuánto acidificante se va a utilizar. Así se hace en las fincas tecnificadas. En las fincas no tecnificadas, generalmente ya ahora las empresas se dieron cuenta de que la mayoría de agrónomos ya en las academias nos están enseñando de que los productos agroquímicos se deben de aplicar en agua con pH ácido para que no reaccione con el agua y que el ingrediente activo sea más efectivo a la hora del control de una plaga o una enfermedad. Entonces ahora ya existen productos. Por ejemplo, miren este nunca lo he utilizado, nunca lo he utilizado. ¿Por qué se los traigo? Porque miren a base de qué está hecho, ácido fosfórico. Hay productos que ya el recipiente cuando ustedes lo ven el recipiente, acá en esta parte de acá dice acidificante. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Que traen acá su escala de color. Y, digamos, la escala de color es lo que les indica es que cuando ustedes agreguen el acidificante, lo agreguen al agua, el agua va a cambiar de color.
y en función del color que adquiere el agua con acidificante, en esa escala les va a indicar a qué pH está el agua. Ustedes van agregando sus chorritos hasta que tengan el agua al pH que ustedes necesitan. Es ya para una agricultura un poquito menos tecnificada, lo más correcto, lo más tecnificado es utilizar ácido cítrico o ácido fosfórico. Señores, otro problema que no tiene nada que ver acá, pero que va relacionado con el agua que ustedes van a utilizar para la aspersión, es que el agua sea dura. Que el agua sea dura. Acuérdense que las aguas son duras porque tienen exceso de calcio o de magnesio. El problema ahorita con las aguas duras, hasta donde yo sé, puede ser que ya esté equivocado y que se vean productos en el mercado, muchachos, pero yo no conozco. Hasta donde yo sé, no hay productos que reduzcan la dureza del agua. El problema de un agua dura es que si ustedes agregan un ingrediente activo en el agua y el agua es dura, el calcio y el magnesio van a reaccionar con ese ingrediente activo y lo van a desactivar. O sea, van a formar moléculas diferentes a la molécula original, y por eso digo desactivar, porque entonces ya es cloro y sodio, les formó cloruro de sodio, y es diferente al cloro o diferente al sodio. Entonces, si ustedes agregan un ingrediente activo en un agua dura, el calcio y el magnesio reaccionan con el ingrediente activo, y entonces forma una molécula diferente a la del ingrediente activo que nosotros tenemos, y entonces eso ya reduce su potencial de utilización. Hasta donde yo sé, no existe un coadyuvante que reduzca ahorita, que esté en el mercado disponible y que reduzca el nivel de aguas duras. Pero como agrónomos, señores, ustedes puede ser de que hayan comprado tengan su ácido fosfórico en el campo, que tengan su probeta, que tengan su pH. Híjole, ¿cómo puedo medir la dureza de un agua? Esa sí, mándense la Piochoni, muchachos. No sería una forma en campo de hacerlo así fácil. Pero si ustedes se dan cuenta que su agua es dura, ¿qué hacer? Señores, compren sulfato de amonio. El fertilizante llamado sulfato de amonio. Si su agua es dura, antes de agregar el ingrediente activo, disuelvan el sulfato de amonio. 1 a 2% de sulfato de amonio. Disuelvan el sulfato de amonio. ¿Por qué? Porque el sulfato de amonio, al entrar en contacto con un agua dura, el calcio y el magnesio se adhiere o forma compuestos con el sulfato. ¿Sí? Reacciona con el sulfato. Eso es lo que yo quiero. ¿Y el amonio? El amonio. Dice la teoría, eso no sé cómo, dice la teoría que el amonio ayuda a que el producto tenga mejor efecto, que el ingrediente activo tenga un mejor contacto, es la palabra, tenga un mejor contacto con el tejido vegetal. La verdad, si es cierto o no es cierto, no me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? Que el sulfato va a formar sulfato de calcio, va a formar sulfato de magnesio y por lo tanto va a reducir la dureza de mi agua. Muchachos, me voy a apurar porque hablo mucho y ya me estoy atrasando y los quiero dejar libres ya. Entonces, para mí, son dos importantes. El primero es el acidificante. 2 de 8 y me quiero apurar. Apúrate, Mario. El tercero es el antiespumante. El antiespumante generalmente es un coadyuvante ya de fabricación. El fabricante ya le agrega antiespumante a su producto, principalmente a los productos que vienen en un vehículo líquido. ¿Por qué? Porque durante el transporte, todo lo que se hace del producto, el producto se mueve y al moverse, si no tuviera antiespumante, se formaría espuma, y al formarse espuma se generan dos fases dentro del recipiente. Una fase de espuma y una fase de líquido. Y eso hace que cuando uno haga sus mediciones no sean muy precisas. Entonces ya generalmente los productos ya tienen antiespumante. Generalmente nosotros no tenemos que agregar antiespumante. Sin embargo, si por experiencia nos damos cuenta que una aplicación que hayamos hecho no fue buena porque formó espuma el tanque de aplicación, ¿por qué puede formar espuma el tanque donde se contiene líquido que se va a asperjar? Porque si nosotros miramos los depósitos donde van las soluciones a asperjar, por ejemplo, acá viendo el interior de la bomba de mochila,
Acuérdense ustedes que la bomba de mochila tiene una lanza con una boquilla, es donde va a salir el líquido a presión. La presión se forma porque nosotros agarramos esta palanca y manualmente comenzamos a mover la palanca. ¿Qué hacemos cuando movemos esta palanca? Se mueve este émbolo y este émbolo es lo que nos forma la presión que se viene después para acá. Entonces el fabricante de las bombas de mochila generalmente le agrega esta pata, generalmente le agrega esta pata, aquí está más de cerca, le agrega esta pata. Y si ustedes logran observar, cuando ustedes bajen la palanca, la pata va a bajar. Cuando ustedes suban la palanca, la pata va a subir. ¿Cuál es la idea de esta pata? Que esta parte de aquí esté moviendo el líquido. ¿Y cuál es la idea? Que no se forme fresco de tamarindo allá adentro. ¿Por qué digo fresco de tamarindo? Porque cuando ustedes se sirve fresco de tamarindo, acuérdense que rápidamente se forman dos fases diferentes. Una fase más líquida arriba, una fase más espesa abajo. Y eso es lo que trata de evitar. Todos los equipos de aspersión tienen su agitador. Todos los equipos de aspersión tienen su agitador. Pero el problema es que si tienen agitador, va a estar moviéndome el líquido. Y si me va a estar moviendo el líquido, los vamos a otros agitadores. Si me va a estar, estos ya son para equipos motorizados, equipos acoplados a tractor o motorizados. Si me va a estar moviendo el líquido, en algún momento, si el producto no trae suficiente antiespumante, me puede formar espuma. Y eso va a hacer que mi aplicación sea irregular. Como cuando ustedes están tomando milkshake. Al principio les sale bastante líquido, al final solo espuma. Entonces, así les puede ocurrir su tipo de aspersión. Entonces, por experiencia, yo les diría, no se preocupen tanto por la propiedad antiespumante del coadyuvante, a menos que ustedes se hayan dado cuenta que determinado agroquímico forme demasiado espuma. Entonces, ahí sí van a tener que comprar algún producto que tenga la propiedad antiespumante. Surfactante. Esta es la segunda importante para mis gustos. La propiedad surfactante. ¿Por qué? Por lo que les dije hace un rato antes de hablar del adherente. Si ustedes agarran un carro, le agregan cera, lo pulen bien con cera, y luego agarran un poco de agua y le dejan caer agua al carro, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua, al estar en contacto con la cera, rápido va a formar gotitas. Y esas gotitas van a correr y desplazarse y caerse del carro. Eso lo hacemos los que tenemos vehículo para proteger la pintura del carro. Porque si no ocurriera eso, cuando llueve, generalmente se forma una pequeña película de agua. Y después sale el sol, que eso ocurre muy frecuentemente, llueve y al ratito hay bastante sol. La película de agua está acá y cuando vienen los rayos del sol, esa pequeña película de agua funciona como un vidrio. Y lo que hace es magnificar el efecto del rayo del sol sobre la pintura y por lo tanto dañarla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros al aplicarle la cera? De que no se forme esa película, sino que se formen gotitas que resbalen y caigan sobre el carro. Señores, si nosotros no aplicamos surfactante, si nuestro agroquímico no tiene surfactante de fabricación y nosotros no lo agregamos, lo que puede ocurrir es que como la hoja está recubierta de cutícula y el principal componente de la cutícula son las ceras, la superficie de la hoja es una superficie de naturaleza hidrofóbica. Y si eso ocurre, cuando caiga el agua, se van a formar gotitas y las gotas van a resbalar. Por ejemplo, ven acá en esta foto. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? ¿Es esto lo que nosotros pretendemos en nuestra aplicación? No. Todo lo que pretendemos en nuestra aplicación es que la gota, al caer las microgotas que están asperjadas, la gota rompa su tensión superficial, la gota de agua rompa su tensión superficial y al caer, en vez de rodar, lo que haga es desplayarse, al romper su tensión superficial, desplayarse y formar una película sobre la hoja. Todo lo contrario a lo que ocurre con la cera de los carros. Es lo que queremos acá. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá una aplicación sin surfactante y una aplicación con surfactante. Entonces lo que queremos es que el agroquímico forme toda una capa. Acuérdense que el adherente es para que esa capa se mantenga pegada. El surfactante es para que se forme la capa. El surfactante es para que se forme la capa. Entonces ustedes tienen que formar ahí la capa. Este es bien importante, muchachos, la propiedad surfactante. Muchos, digamos, en el mercado a ustedes les va a costar conseguir un coadyuvante antiespumante, pero sí es muy frecuente
encuentren coadyuvantes, que al leer digan, es un surfactante. Es muy bueno. Acidificantes encuentran en el mercado, o como les dije, ahora ya se ha popularizado la utilización del ácido cítrico y la utilización del ácido fosfórico. El dispersante es más un coadyuvante. El dispersante es más un coadyuvante que se utiliza cuando su vehículo es un talco. Ahí está. El dispersante es más un coadyuvante que se utiliza cuando su vehículo es un talco. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto el Evisec, el Tiociclam o la Actara, que vienen, es un como polvito. Ahí viene, el producto es como polvito. Lo que pretende el dispersante es que al mezclar el polvo con el agua, las partículas de polvo se dispersen uniformemente y se mantengan estables sin que se separen del agua. Obviamente, sus equipos de aplicación, sus equipos de aspersión, traen los agitadores que les van a ayudar en esta tarea. Pero a ustedes les interesa que la dispersión sea uniforme, que por ejemplo, si este es el depósito que ustedes van a tener para hacer la aspersión, si este es el tanque donde va el líquido con que ustedes van a aplicar el agroquímico, la cantidad de ingrediente activo acá sea la misma que acá, sea la misma que acá, sea la misma que acá. Entonces el dispersante lo que ayuda es a dispersar el polvo mojable, al dispersar los gránulos de polvo en una solución. Generalmente, de fábrica, los polvos mojables ya traen dispersantes. Si ustedes quieren, en el mercado sí hay disponibles dispersantes, si ustedes quieren aún mejorar o ayudar a su aplicación. Algo que se me había olvidado, generalmente el costo de los coadyuvantes, si vienen en líquido, el costo de los coadyuvantes generalmente no supera los 100 quetzales por litro. Muchas veces no pasa ni de 50 quetzales por litro. Entonces sí vale la pena comprar. Si ustedes gastaron 1,200 en un producto, sí vale la pena gastar unos 70, 80 pesos más en un coadyuvante que les va a servir también para un montón de aplicaciones y que les va a aumentar la eficiencia de ese agroquímico. Los emulgentes, híjole, miren ese nombre hasta raro, es mucha. Los emulgentes. Se me olvidó esto. Bueno, los emulgentes, los emulgentes, voy a poner este marcador acá para que recordarme que les tengo que decir algo. Los emulgentes son coadyuvantes. Los emulgentes son coadyuvantes que permiten que dos líquidos se puedan mezclar de forma uniforme. ¿Por qué el nombre es raro y es poco común? Por ejemplo, para mí, que ya tengo un poquito más de experiencia de estar en el campo, ¿por qué el nombre es raro y es un poco común? Porque generalmente los coadyuvantes que venden en agricultura no traen la propiedad emulgente. La propiedad emulgente se utiliza durante el proceso de fabricación de un agroquímico cuando el vehículo es un líquido. Lo que nosotros pretendemos es que en el líquido de agroquímico la mezcla de los dos líquidos sea uniforme. Entonces ahí se utiliza un emulgente. Si ustedes se dan cuenta, se parece bastante al dispersante que acabamos de hablar, que es para homogenizar la suspensión. Luego están los humectantes. Los humectantes también son de fábrica, generalmente son de fábricas. Los humectantes, al igual que los dispersantes, son coadyuvantes exclusivos para los polvos mojables. Si ustedes en su casa, ahorita que están en su casa, agarran un poco de talcos de los que se agregan en las patitas cuando se ponen botas de hule, agarran un poco de talco, agarran agua y agarran talco y lo agregan. Si no me creen, háganlo y lo agregan. Y luego con la mano violentamente intentan mezclar esto, se van a dar cuenta que el talco brinca. ¿Por qué? Porque es una propiedad química de los productos que tienen, de los sólidos, es una propiedad química de los sólidos que trae partículas de bajísimo diámetro. Eso lo aprendieron en química, que son de naturaleza hidrofóbica, no se pueden mezclar. De hecho, por eso se aplica unos talquitos en el pie,
porque al aplicarse unos talquitos en el pie, la bota de hule y el calor tienden a hacer de que el pie, de que uno sude. Entonces, lo que hace esto es evitar que haya un mojamiento que después provoque esos olorcitos que ustedes ya conocen. Y les digo porque yo también viví en un cuarto de 4 en la ENCA, residencia 2, cuarto número 2. Entonces, conozco muy bien de esos olorcitos. Entonces, entonces ¿qué es lo que hace el talco? De mantener separada la piel de los olores que puedan haber en las botas. El olor queda en la bota, pero no queda en los pies. Entonces, si ustedes intentan mezclar un talco, eso va a ocurrir, señores. Y entonces, ¿cómo hacemos con el Benomil? ¿Cómo hacemos con el Captán? ¿Será que nos ponemos a pensar en eso cuando hacemos la solución? No, ustedes se han dado cuenta, esos productos vienen en forma de polvo. Ustedes agarran el polvo, lo agregan con el agua y luego agarran una varilla y lo comienzan a mover tranquilamente y no les va a brincar. Imagínense si no tuviera humectante, eso les brinca, imagínense qué peligroso. Entonces, el humectante es un coadyuvante que evita que los polvos floten en el agua. El humectante lo que hace es absorber, lo que permite el humectante es permitir que las partículas de talco absorban el agua para crear una buena mezcla con el agua, evitar que los polvos floten en el agua. Y por último, y solo me falta una cosa importante que les quiero decir, se me olvidó decirles una cosa en los surfactantes. Por último están los espesantes. Señores, los espesantes hasta donde yo conozco, los espesantes no se utilizan en la floricultura. Y dirán ustedes ahorita, si no se utilizan en la agricultura, ¿por qué este loco nos está hablando de los espesantes? Señores, los espesantes no se utilizan en la agricultura. Otra información, los espesantes son de los coadyuvantes más caros que hay en la agricultura. Y nuevamente dirán, ¿y este loco por qué nos está hablando de los espesantes? Señores, hace 2 años, 2 años, ¿sí? O 3, pero en la administración anterior, se les ocurrió comprarnos Carrier. Así se llama el producto comercial, Carrier. Yo, que tengo un poquito de experiencia en algunas cosas de estas, cuando estaba en el área de flores, me llevaron Carrier, lo vi, salí, dije, de algo me perdí, me dormí en el tiempo y comencé a buscar dónde teníamos los helicópteros, dónde teníamos los aviones estacionados o en qué momento nos habían comprado un dron para aplicación. Los espesantes el Carrier es un espesante. Los espesantes son productos que se agregan durante aplicaciones aéreas. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo hubiera tenido capacidad de decisión, ahí les digo, miren señores, este producto no lo quiero, es muy caro. Si yo tuviera capacidad, poder de decisión ahí, este producto no me sirve, no es para lo que yo necesito. Pero lo compraron y es carísimo, pagamos un montón. Con 1 litro de Carrier habíamos comprado 2 de Surfacid, y el Surfacid es uno de los que a mí me gusta y que son caros. Pero bueno, ¿qué hace el espesante? En aplicaciones aéreas, cuando uno va manejando el aparato de aplicación, que puede ser un avión, un helicóptero, un dron, uno lo que espera es que la gota, cuando caiga de forma vertical. Eso es lo que uno espera. Pero entonces, para que uno tenga éxito en que su gota caiga totalmente vertical, uno debe de tener un control sobre la velocidad del equipo de aplicación, la velocidad del avión, la velocidad del helicóptero, la velocidad del dron, sobre la velocidad de los vientos. O sea, uno tiene que tener todo ese control, velocidad del avión, velocidad de los vientos. ¿Para qué? Para que la gota caiga vertical. Si el equipo de aplicación va muy rápido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar que en vez de que la gota caiga vertical, la gota pierda su verticalidad. Los vientos, ¿qué es lo que van a hacer? Evitar que la gota pierda su verticalidad. ¿Y
¿Qué pasa cuando la gota ya no es vertical? Ustedes lo pueden ver acá en la fotografía de arriba. Aquí se marcó con banderas, el ancho de aplicación de este avión. Y si ustedes notan, miren, acá no está siendo aplicado y acá se salió del ancho de aplicación. A esa pérdida en la verticalidad, de una gota, cuando se hace una aplicación aérea, se le conoce con el nombre de deriva. Así como derivada, su operación más bonita en matemática. Deriva. Y entonces los espesantes, ¿qué son? Los espesantes son antiderivantes. ¿Qué es lo que hacen los espesantes? Evitar la deriva. Cada espesante va a funcionar de una forma diferente. Por ejemplo, el carrier que les mencioné hace un ratito y que es caro. El carrier no se aplica como la mayoría de coadyuvantes. ¿Cómo se aplica la mayoría de coadyuvantes? Y ojo, este es el orden de aplicación, que se lo tenía que decir más adelante, se lo estoy diciendo ahorita. Tienen su agua, primero preparen el agua con el coadyuvante, con cualquiera de estas propiedades. Preparen así ustedes. Por ejemplo, si ustedes esto lo he visto y lo he calificado en exámenes de graduación y luego se enojan conmigo porque no les va bien en el examen de graduación, que soy muy estricto. Pero que he visto que hacen algunos, que es lo que han reportado algunos estudiantes en su informe de graduación. Que agarran el agua, agregan el agroquímico y luego agregan el coadyuvante. Digo, ¿y para qué están agregando coadyuvante ahí? Por ejemplo, si es un acidificante, ¿para qué lo están agregando después de que ya agregaron el químico? Y el químico ya reaccionó con un agua alcalina o un agua neutra. Entonces, el orden normal es agua, coadyuvante y después agroquímico. En el caso del carrier es diferente. En el caso del carrier, se agarra el agroquímico y se mezcla con el carrier. Y hasta después se mezcla con el agua. Es el único caso que yo conozco aquí, el carrier. ¿Por qué? Porque el carrier lo que hace es encapsular al ingrediente activo, de tal forma que la gota sea más grande y por lo tanto más pesada a la hora de caer. Yo trabajé, se los conté la vez pasada, trabajé algunos años en caña de azúcar y supe de algunos problemas que habían entre cañeros que estaban haciendo su aspersión, cañeros que estaban haciendo su aspersión y plantaciones de banano que estaban a la par. En caña de azúcar utilizan el glifosato, el herbicida que les mencioné hace un rato, utilizan el glifosato y otro dato que se me olvidó dar. El glifosato que les mencioné hace un rato, lo aplican como un producto para acelerar la concentración de azúcar en el tallo. Producto al que le llaman erróneamente madurante, pero así le llaman y así le van a tener que llamar ustedes. Entonces se aplica el glifosato en bajas concentraciones para ayudar a la concentración de carbohidratos en los tallos de caña. Pero ese en bajas concentraciones no mata la caña. Cuando cae en el banano, tampoco mata al banano, pero sí lo deja susceptible a que les caiga Mycophyllella fastidiosa. La toca amarillo. Entonces, si le cae, todos los bananeros se enojan. ¿Y qué es lo que pasa? Que simplemente lo que tienen que hacer los cañeros es controlar bien la velocidad de su equipo de aspersión, controlar bien la velocidad de los vientos y aplicar antiderivantes. ¿Para qué? Para que la aplicación sea homogénea en el ancho definido para la aspersión. Solo antes de concluir, muchachos, solo déjenme recordar dos cosas que se me olvidó decir. La primera, acá con los acidificantes. Yo les decía que ustedes deben de averiguar cuál es el pH adecuado para cada plaguicida. Y un ejemplo claro lo tengo el glifosato. Yo he escuchado que mucha gente habla mal del glifosato por su efecto biocida o porque a veces no tiene el control que uno quisiera. Señores, simplemente es porque desconocemos del glifosato. El pH idóneo para el glifosato oscila entre 3.5 y 4. Estoy buscando cuando me hable. Y pongan atención, lástima que no sé cuándo vamos a estar en la escuela. Me gustaría que ustedes le pusieran atención en otras áreas que no sea flores en la escuela.
Está el Cuando van a internet, no está aplicar conectado. glifosato, ni siquiera se fijan en el pH del agua. O pónganle atención cuando estén en el campo, se dan cuenta que muchos usan glifosato sin ponerle atención al agua. De que puede funcionar, pero cuesta pista mucho. Entonces, si ustedes quieren magnificar el efecto, si ustedes quieren optimizar el efecto del glifosato, pH entre 3.5 a 4. La segunda cosa, y para mí tal vez hasta más importante que les quiero mencionar, es que es frecuente, y yo lo he escuchado en colegas en la escuela, pero yo no me meto porque no quiero, es que yo le caigo mal a mucha gente y no quiero caerle mal hasta a mis compañeros de trabajo. Entonces, no me meto, los dejo, pero a ustedes sí tengo la obligación de decírselo. Muchos vienen y acostumbran a utilizar jabón en vez de un surfactante. Si ustedes se recuerdan lo que aprendieron en química sobre un jabón, el jabón perfectamente puede cumplir la función de un surfactante. Si ustedes se recuerdan, el jabón perfectamente puede cumplir la función de un surfactante. Y como se recuerdan de esa parte de, muchos agrónomos se recuerdan de esa parte de química, ahí andan comprando el detergente y le aplican detergente mezclan detergente con el agua para crear un efecto surfactante. Yo, señores, no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de jabones son de naturaleza alcalina. Perfecto. Ustedes van a utilizar un jabón como surfactante, les va a funcionar bien, pero están cambiando el pH del agua y la están haciendo más alcalina. Y por lo tanto, están desactivando su ingrediente activo. Entonces, si van a utilizar, porque inclusive algunos utilizan soluciones de jabón para el control de algunas plagas. Si lo van a utilizar, sepan utilizarlo. Si van a utilizar jabón, solo apliquen jabón, pero no apliquen jabón mezclado con agroquímicos, porque entonces bajan la eficiencia de su agroquímico. Esas dos cositas se me había olvidado y se las quería decir. Entonces, señores, solo una última recomendación. Es frecuente, y esto ocurre mucho en fincas de flores, de que por cuestión de costos agarramos y en una misma aplicación mezclamos plaguicida A, plaguicida B. Mejor voy a utilizar dos colores. Voy a utilizar estos dos. Mezclamos plaguicida A con plaguicida B. No sé si logran ver los colores, rojo y amarillo. Mezclamos plaguicida A con plaguicida B. ¿Qué es lo que pretendemos? Que el plaguicida A tenga un efecto, el plaguicida B tenga otro efecto. Pero señores, ¿no se les ha ocurrido que si mezclo rojo con amarillo puedo formar anaranjado? Entonces, mi recomendación es, en la medida de las posibilidades, porque todo esto es una cuestión económica, en la medida de las posibilidades, eviten hacer mezclas de plaguicidas. Eviten hacer mezclas de plaguicidas. Tengo este insecticida, lo voy a mezclar con este fungicida y con este nematicida y va a ser así una sola aplicación. Perfecto, ahorraron costos porque de 3 aplicaciones sacaron una. Pero ¿será que están teniendo eficiencia en el control? Yo se los dejo así como una pregunta. Hay una mezcla que sí les recomiendo, porque en lo personal sí me ha funcionado. ¿Y cuál es la base para justificar esa mezcla? Mi abuelita. ¿Y por qué tu abuelita? Dirán ustedes. Mi abuelita y también la abuelita de ustedes recordarán que cuando ustedes estaban enfermos les decía, come, enfermo que come nunca se muere. ¿Sí? Si alguien se está sonriendo ahorita es porque ya le dijeron eso. Si alguien no se está sonriendo ahorita es porque nunca se lo han dicho, pero algún día se lo dirán. Señores, cuando apliquemos fungicidas, yo he encontrado de que el efecto fungicida se magnifica si lo mezclo con algunos fertilizantes foliares. Entonces, cuando apliquen fungicidas, sí pueden aplicar fertilizantes foliares. Cuando digo sí pueden, es porque eso está en función también de la nutrición vegetal para no crear toxicidad en la planta. Entonces, sí pueden aplicar fertilizantes foliares. Es la única mezcla que yo les recomiendo. Bueno, algunos toman como coadyuvantes a los colorantes y a los odorantes. Porque, por ejemplo, el dimetoato viene en un color azul típico.
señores, no son coadyuvantes, porque ni el colorante ni el agente de olor mejoran las características del ingrediente activo. Los agregan por seguridad al humano. El color, pues no siempre, casi nunca lo utiliza. El del olor, sí. No sé si ustedes se han dado cuenta que todos los plaguicidas apestan. No hay un plaguicida que diga, ¡qué rico huele ese plaguicida! ¿No? Los plaguicidas todos apestan. ¿Por qué? Para evitar accidentes. Para evitar accidentes, que la gente estén aplicando algo y la gente se meta como que nada. Para evitar accidentes que acaban de aplicar y la gente entre a un área. Para evitar que la gente reutilice los recipientes para transportar bebidas humanas. O sea, es solo para evitar accidentes que se agregan los agentes de color en ocasiones o los agentes de mal olor en la mayoría de ocasiones. Y colorín colorado, con esto yo mi presentación he terminado. Tengo entendido de que el otro miércoles ya comenzó. No, hombre, el otro miércoles, no, este miércoles, pasado mañana, no, jueves. El jueves comenzamos exámenes parciales. Entonces, para mí lo ideal es que la tarea me la entreguen el fin de semana. Pero, nuevamente, muchachos, me interesa que aprendan, no que estén esclavizados. Me preocupa un montón y lo he estado comentando con las autoridades, el que ustedes me manifiesten que les estamos dejando demasiadas tareas. De verdad me preocupa. Lo he estado comentando, ojalá que alguien me escuche para ver qué hacer. Espero no ser yo quien me está dejando muchas tareas. Según yo es una sola tarea y no es tan fuerte, pero ustedes no están sentados haciéndolas, ustedes sabrán. Pero sí, compréndanme que no tengo otra forma de calificar el módulo, más que esto, las tareas que ustedes me están mandando. Entonces, mi propuesta inicial es que me la manden el domingo y ustedes dirán, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo de la vez pasada, solo que la vez pasada lo hicieron con insecticidas, acaricidas, ahora lo vamos a hacer con fungicidas, bactericidas, los agentes de control de enfermedades, para el cultivo que ustedes tienen asignado. Ojo, no es para las enfermedades que ustedes observen en su planta, sino que, digamos, ustedes trabajaron con Rosa para que hablen sobre los fungicidas para el control del Downy, los fungicidas para el control del polvoriento y los fungicidas para el control de botritis, que son los principales problemas que se van a tener ahí. Entonces, los fungicidas, tanto los que ustedes reportaron en su informe de enfermedades, tanto preventivos como curativos. ¿Y qué es lo que tienen que incluir? Lo mismísimo de la vez pasada, ingrediente activo, modo de acción, el pH de la solución, que ahora me entenderán que es importante, y si hay alguna recomendación especial que sirva para que el efecto sea más grande. Ahorita ya hablamos de algunos surfactantes, ya les puede quedar más claro esto. Entonces acá, sí les estoy pidiendo que adicionalmente, ya como la vez pasada no se los pude decir, ahorita sí, de que hablen sobre los coadyuvantes que se recomiendan para una mejor aplicación. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Y Mario Alemán habló otro montón otra vez. Entonces, ¿para cuándo quedaría, Inge? Disculpen. Miren, yo no quiero ser impositivo porque entiendo la situación de ustedes. Para mí sería ideal que me lo mandaran para domingo. Si tienen algún problema, me avisan. Así como trabajamos el informe pasado, domingo. Si tienen algún problema, me avisan. ¿Vamos, Leuda? Sí, Inge, gracias. Muy bien, ¿alguien más, jovencitos? Todo claro, Inge. Muy bien, muchachos. Entonces, no se les vaya a olvidar que mañana le tienen que hacer porras a Perdomo, en el acto. Va a ser de 10 a 12, no se les vaya a olvidar conectarse. Entonces, 100 años no se cumple, 100 años se cumplen hasta pasados 100 años. Entonces, lastimosamente no podemos estar en la escuela. Vieron cómo hemos tenido problemas con